Comenzamos la última parte. Ya saben que son tres partes, está todo en el apunte. Es la parte motora esta. Presten mucha atención, cualquier duda preguntan. Bueno, ahora vamos a pasar al sistema motor. Recuerden, ya hablamos del sensitivo, teníamos el motor y el autónomo. Ahora vamos a hablar del motor y lo que nos vamos a encargar es de las eferencias. Son las respuestas que nuestro sistema nervioso va a ejecutar ante lo que sucede. Los órganos que se van a encargar de este tipo de respuestas pueden ser el músculo esquelético, el músculo liso o las glándulas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal y los diferentes tipos de movimientos. A nivel de función vamos a tener tres tipos de movimiento, de función motora distinta. La función refleja, las funciones inconscientes o automáticas y la función consciente. Bien, nosotros tenemos la función refleja, se va a dar a nivel de la médula espinal. Tenemos movimientos digestivos, sacar la mano si le quemo, la postura que mantenemos para no caernos contra la gravedad. Nosotros no estamos todo el tiempo pensando en que se contraiga el músculo de la espalda para no caer ni para adelante, que se contraigan los músculos de adelante para no caer por atrás. Todo esto es función refleja. A nivel inconsciente tenemos movimientos como son la regulación de la presión arterial, la respiración, el equilibrio, que tienen que ver con estas partes del sistema nervioso central que no son de corteza, no son conscientes. ¿Cómo son? El troncoencéfalo, que lo vimos en la clase pasada, el hipotálamo y el tálamo, que se acuerdan que era parte del encéfalo, y el cerebelo y los ganglios basales. El cerebelo ya hablamos que su función estaba dividido en tres partes, y los ganglios basales, lo vamos a ver más adelante, son ciertos núcleos neuronales que procesan cosas. Bien. Y por último tenemos a nivel cortical la regulación de todo lo que está por debajo, es decir, de todo lo que fuimos nombrando. El pensamiento es la parte más compleja y es consciente. Bueno, repasamos un poquito esto que ya lo fuimos viendo. Me olvidé un tilde. Tenemos las meninges, que era lo que recubría la médula. Recuerden, pía madre, aracnoides y dura madre. Ahí dice día madre, pero es dura madre. Recordemos que la médula tenía esta forma de murciélago. Por la parte posterior ingresaban las aferencias y por la parte anterior salían las eferencias que iban a dar la respuesta. Los cordones es lo que está en el apunte, que nosotros mucho no lo estuvimos viendo. Tenemos acá cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior, que cada cordón tiene sectores de axones que suben y que bajan con diferentes información. Bien. En las astas anteriores vamos a tener la parte motora, vamos a tener motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, que las vamos a ver un poquito. Vamos a dar dos o tres características. Las motoneuronas alfa son las encargadas de la contracción muscular. Puede ser a nivel rápido o a nivel de mantener el tono. Y las motoneuronas gamma lo que van a sensar es qué tanto recibimos de información. Importante saber que hay motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Bien, y recuerden, la sustancia gris es donde está en el medio y la sustancia blanca son los diferentes cordones. ¿Qué más? Bien. Tengamos en cuenta que lo sensitivo ingresa por la parte posterior, lo motor sale por la parte anterior de la médula espinal, lo sensitivo subirá e irá a los diferentes sectores del sistema nervioso central más superior que estuvimos viendo recién, y lo motor provocará algún tipo de respuesta. Bueno, acá lo que tenemos es cómo está compuesto un reflejo. ¿Sí? El reflejo es uno de los tipos de movimiento que tenemos. Recuerden que tenemos movimiento voluntario, movimiento automático y movimiento reflejo. Importante saber cómo está formado el reflejo. El reflejo está compuesto por un estímulo, que va a ser lo que llega, un receptor sensitivo, una vía aferente que lo va a transmitir, un centro integrador que lo va a procesar, una vía eferente que va a emitir la respuesta y el efector que va a ser quien produzca esa respuesta. Hay diferentes tipos de reflejos, hay reflejos
a nivel del músculo esquelético, que es el músculo que usamos para movernos, a nivel del músculo liso, que tiene que ver más con la parte del sistema nervioso autónomo. Miremos acá. Esta persona pone el dedo en el fuego, ese estímulo va por el caminito azul, que sería una vía aferente. El estímulo es quemarme. El receptor está en el dedo, es un nociceptor o un termorreceptor. Va a ir por la vía aferente, va a ingresar por la parte posterior de la médula, se va a producir acá el centro integrador y se va a producir por vía aferente, vía rojo, en el dibujito de abajo, la respuesta para yo sacar la mano. Conceptos, a ver cómo está compuesto un reflejo y cómo se produce. Bueno, acá lo que tenemos son reflejos que usamos mucho en la parte motora. Vamos a tener el reflejo miotático o de estiramiento y el reflejo miotático inverso. Bien, no nos vamos a meter mucho en la parte de los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi para evitar que se nos complique. Tenemos que saber cómo se producen y cuál es la respuesta. El reflejo miotático se va a dar ante un estiramiento brusco. La respuesta a este reflejo va a ser una contracción. El ejemplo que siempre doy yo es el de cuando uno va durmiendo en el colectivo. Muchos no estamos durmiendo en el colectivo, pero cuando uno se vuelve cansado, capaz del profesorado, que viene sentado y la cabeza va cayendo, uno se va quedando dormido, va cayendo, llega un momento en que los músculos del cuello se estiran tanto que la respuesta ante ese estiramiento brusco es la contracción. Entonces yo voy ahí durmiéndome y de repente es como que la cabeza rebotara. Bien. La forma es exactamente igual. Un estímulo, una vía aferente, un centro integrador y una respuesta que se produce. Los usos neuromusculares están en el vientre muscular y lo que sensan es la longitud de este músculo. Bien. Después tenemos otro reflejo que es el reflejo tendinoso o miotático inverso, que lo que va a hacer es responder ante la tensión, ante el aumento de carga. Bien, es un reflejo de protección. Es decir, si yo vieron, este es el reflejo del que levanta peso, el levantamiento olímpico. La persona levanta peso, pero esos músculos están tan contraídos que ese aumento de tensión, si yo no lo relajo, va a lastimar el cuerpo. Entonces, se inhibe ese músculo, se relaja. Ante una contracción excesiva, que genera mucha tensión en el músculo, la respuesta es la inhibición, la relajación de ese músculo. Miren la diferente ubicación, acá tenemos que el órgano tendinoso de Golgi se ubica en los tendones, es decir, en los extremos de los músculos, y el uso muscular entre medio en las fibras intrafusales del músculo. Recuerden las dos diferencias, esto lo suelo preguntar, reflejo miotático o de estiramiento, reflejo tendinoso o miotático inverso. Miotático es, ante un estiramiento brusco, se produce la respuesta que es una contracción, y el reflejo tendinoso o miotático inverso es que ante una contracción excesiva se produce la relajación del músculo. Bien, repetimos un poco lo que ya fuimos viendo, el tronco del encéfalo, recuerden que es parte del sistema nervioso central, las funciones, es una mezcla que está entre la médula y las partes más superiores. Funciones, control de la respiración. En este sector va a haber centros respiratorios, centros cardiovasculares, todo lo que regula es control parcial digestivo, movimientos estereotipados, equilibrio y movimientos oculares. Piensen que todo se va, no es que nuestro sistema tiene un solo lugar específico donde se producen esas funciones. Se van mezclando y varios lugares coordinan lo mismo. Porque si no, ante una mínima lesión nos quedaríamos sin esa función, y no es lo que sucede. Bien, ganglios basales, esto es lo que no habíamos visto, lo habíamos nombrado, son ganglios centrales también, pero no vamos a darle mucha bolilla. Tiene que ver con la parte de los movimientos automáticos, determinan la velocidad de ejecución y controlan la amplitud, para colaborar en lograr un gesto motor óptimo, impecable para nuestro futuro. Es sistema nervioso central. Bueno, corteza motora, esto ya lo hemos visto, tiene que ver con la planificación y el movimiento voluntario. La corteza motora está por delante de la fisura de Rolando, está puesta ahí.
Tenemos el área motora, que es el área principal, que es donde van a ser nuestra vía piramidal. Recordemos que la vía piramidal nace en el área motora, baja, va tocando diferentes núcleos para recabar más información, se cruza a nivel del bulbo raquídeo, recuerden que la vía piramidal se cruza a nivel del bulbo raquídeo y baja por el otro lado, es decir, la orden que sale de mi corteza motora izquierda baja por la parte derecha de mi columna y va a ejecutar movimientos de mi lado derecho de músculos. Tenemos otras áreas motoras que colaboran, como son el área motora suplementaria, el área premotora. Acá lo que tenemos es el homúnculo, que esto ya lo vimos, que está en la punta también, que tiene que ver con la cantidad de nervios que va a tener cada uno de estos sectores. Cuanto más grande es el sector, más cantidad de nervios. ¿Por qué? Porque más mínimos movimientos va a tener ese sector. Bien, para resumen, cerrar, corteza, funciones superiores, cognición, planificación de movimientos voluntarios, percepción sensorial. Núcleos basales planifican la acción motora, el cerebelo, equilibrio y postura, ayuda al aprendizaje motor, también estaba la coordinación. Diencéfalo, teníamos el tálamo, que era el que recibía los estímulos sensitivos y lo mandaba al donde correspondía, y el hipotálamo, que se va a encargar de la parte endócrina, que es la parte hormonal. Tronco del encéfalo, tenemos funciones vitales, postura y equilibrio, y la médula espinal, tenemos los reflejos, que recuerden que la médula espinal recibe aferencias y emite eferencia. Un poco, organización general del procesamiento de la información, función integradora. Las aferencias van a entrar por nuestros diferentes sentidos, se va a integrar a nivel de nuestro cerebro y médula espinal, según si es un reflejo, es algo automático, motor, voluntario o reflejo, y se va a producir una eferencia. Bien, elaborar la información que le llega a las vías sensitivas para dar respuestas motoras y mentales a las vías motoras. Acá tenemos una vía, recuerden, lo sensitivo ingresa por acá, va a la parte posterior de la médula, se procesa, si es necesario que llegue a nivel de corteza, y se emite una respuesta. Acá tenemos otras vías, la del arco reflejo, acá tenemos el ejemplo de me quemo, toco la pava caliente, sensitivo ingresa, va a médula, médula emite la respuesta, acá no hay, es algo involuntario, acá no hay una elaboración de corteza, que es lo consciente, lo que yo pienso. Acá tenemos la respuesta motora voluntaria, que no tiene que ver con la parte de los órganos, tiene que ver con la parte del músculo. Bien, yo recibo, sea cual sea el movimiento que yo reciba, o elaboro un proceso que quiero ejecutar y lo produzco a través de la orden de mi corteza. Falta poco. Bien, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con el controlar las funciones internas e involuntario. Está dividido en dos, el simpático y el parasimpático. Ahora vamos a ver bien claro cuál es uno y cuál es el otro, y después lo demás va saliendo. Tiene control sobre la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la distribución de la sangre y la respiración. En el apunte parece más largo de lo que es porque tiene un cuadro, pero es sencillo. Vamos a tener que saber cuándo se activa el autónomo y cuándo se activa el parasimpático. El simpático y cuándo el parasimpático. A grandes rasgos, chicos. Pensemos que tenemos que tener conceptos grandes. Bien, acá tenemos lo que hace el simpático y lo que hace el parasimpático. Y quiero que cada uno lo piense. Si el simpático me dilata la pupila, me inhibe la salivación, me relaja los bronquios, me acelera el impulso cardíaco, me inhibe la parte digestiva, me estimula la liberación de glucosa. ¿Para qué servirá todo eso? ¿Para qué me sirve a mí tener más frecuencia cardíaca, tener más glucosa disponible para usarla, que se relajen los bronquios, que mejore la respiración, dilatar la pupila, es decir, ampliar la pupila para que la vista sea mejor? Y en cambio, del otro lado, contraer la pupila, contraer los bronquios, reducir el latido. ¿Qué diferencia habrá entre uno y el otro? Bueno, cuando uno va a iniciar una carrera, cuando uno tiene que correr, escaparse, funciona el sistema simpático. El parasimpático tiene que ver con la relajación, a grandes rasgos. Bueno, para que ustedes lo lean,
El simpático tiene que ver con el sistema de lucha, huida, enfrentar crisis, prepara para la acción. Los efectos importantes en el deportista, pensemos, un deportista, ¿qué va a necesitar un deportista? Y que le lleve mayor sangre a su cuerpo, y para eso que el corazón lo toma más rápido, poder tomar más oxígeno al respirar, perfecto. Que la parte digestiva no funcione, porque ¿para qué? Si yo no me interesa hacer la digestión si tengo que correr. Bueno, todo eso mismo está en esta lista. Frecuencia cardíaca y fuerza de contracción cardíaca aumentan, vasos coronarios se dilatan, los vasos del corazón se dilatan, llega más sangre, más oxígeno, más nutrientes. Vasodilatación en músculos, me interesa que los músculos que van a trabajar reciban mayores nutrientes, aumenta la tensión arterial, mejora la perfusión en músculos y el retorno venoso, broncodilatación que mejora el intercambio de gases, aumento del ritmo metabólico, aumenta la actividad mental para mejorar percepción y concentración, se libera más glucosa como fuente de energía, las funciones no directamente necesarias se hacen más lentas, ejemplo la digestión. Cualquier cosa que no entiendan, la nota, me la preguntan por mail, por WhatsApp. Vamos que esto ya estamos terminando. Bien, parasimpático, lo contrario, es la economía, la conservación de energía y se activa en reposo. Los efectos tienen que ver con la función digestiva, la urinaria y la glandular. ¿Vieron el famoso ejemplo de por qué no voy a correr, no voy a nadar después de comer? Tiene que ver, a ver, nadar en una pileta no pasa nada, pero tiene que ver justamente con esto. Si cuando yo termino de comer, mi organismo va a estar en un proceso parasimpático con toda la sangre en la parte de la función digestiva, va a ser menor la cantidad de energía que llegue a mis miembros para poder nadar. Tiene que ver con eso. Bien, una conclusión, los receptores sensoriales reciben un estímulo, se lo llevan al sistema nervioso central, el sistema nervioso central lo interpreta y determina qué respuesta es la más apropiada. Ese impulso lo transmite por vía eferente el sistema nervioso central y llega a un músculo y ejecuta la respuesta, una eferencia. Médula espinal, involuntario, reflejo sencillo, tronco del encéfalo, cerebelo y encéfalo involuntario, respuesta más compleja. Después viene el cerebro, que es la voluntaria. Creo que es la última, la anteúltima. Programas motores o engranajes. Cuando aprendemos una habilidad motora, nuestros periodos iniciales requieren de práctica y concentración. A medida que nos familiarizamos con la habilidad, no necesitamos concentrarnos tanto. Por último, una vez que hemos perfeccionado la habilidad, podemos llevarla a cabo con poco o sin un esfuerzo consciente. En el cerebro se almacenan modelos aprendidos específicos para ejecutarlos a voluntad. Como ya dije en alguna de las clases que tuvimos, cuando uno arranca a jugar al handball tiene que pensar cuántos pasos, qué tan cerca de la defensa, lo mismo para todos los deportes. Como futuros profes sabemos que al comienzo el repetir es muy necesario, ya sea tanto la consigna, tanto el prestar atención, y a medida que uno va creciendo y va adquiriendo sus habilidades se vuelve todo más fácil. Y los movimientos se vuelven más complejos. Yo no puedo aprender a correr si antes no aprendí a caminar. ¿Se entiende? Llegamos a la última diapositiva. Como dice ahí, el cerebro combina con todo, usalo. Sé que es difícil, pero la idea es que ustedes, como futuros profes, tengan una imagen más amplia de todo lo que somos y de cómo se conectan y cómo funcionan todas nuestras partes. Lo que vimos en esta clase fue cómo nuestro sistema nervioso se va a encargar de controlar, ejecutar los movimientos, de controlar qué sentimos, por qué lo sentimos. Vamos, que es difícil, pero falta poco y se termina el año.